Mañana quisiera pedir el servicio de algunos de los hermanos aquí que hablan inglés para acercarse a nuestros hermanos que hablan inglés y traducir para ellos. No voy a ir yo traduciéndome a mí mismo el día de hoy por varias razones. Entonces le pediría a aquellos de ustedes que se acerquen a nuestros hermanos para traducirles. Si habla usted inglés, haga el servicio a nuestros hermanos. Ahí está Jorge, ahí está también algunos de nuestros jóvenes que pueden traducir también. So this morning, some of our brothers will translate for you. I'm not going to translate myself back and forth. Could do that, but I'm not going to do that this morning. Entonces, por ejemplo, Abby, Steffi, los que hablan inglés pueden acercarse a algunos de nuestros hermanos y traducir para ellos el sermón. Muchas gracias. Bien, por favor, mantenga su Biblia abierta en 1 Corintios capítulo 5 y vamos a concentrarnos, vamos a enfocarnos esta mañana, nos vamos a enfocar en los versículos 3 hasta el versículo 5. Solamente voy a dar esta instrucción en inglés. We are going to focus on verses 3 through 5 of 1 Corinthians chapter 5. Vamos a orar. Señor, con profunda reverencia y profundo temor, quien predica se acerca a ti para rogarte tu gracia, de manera, Señor, que quien predica esta mañana pueda hacerlo, Señor, con el poder y por el poder del Espíritu Santo. Dale la gracia de hablar tu palabra con claridad, con profundidad, pero a la vez con sencillez. Y sobre todo, Señor, permítele ser fiel a las Escrituras. Señor, rogamos por nuestros hermanos y hermanas. Pedimos también la obra del Espíritu en ellos. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y corazón para recibir, creer y obedecer tu palabra. Te suplicamos en el nombre de Jesús que como iglesia, como individuos y como un cuerpo, seamos llevados, Señor, al arrepentimiento, a la fe en el Señor Jesucristo y a la obediencia a tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que continúes tu obra en nuestra iglesia, para que nuestra iglesia pueda ser un poco más lo que una iglesia verdadera debe ser. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez usted ha pospuesto algo que debía ser hecho? Algo que requería atención inmediata. Quizá una herida, un padecimiento, un problema en alguna pieza dental, un asunto escolar, un asunto laboral. ¿Alguna vez usted ha pospuesto algo que requería atención inmediata? Si usted es como yo, la respuesta es probablemente sí, y más de una vez. Algunos de nosotros somos más propensos a tal cosa que otros, pero me atrevo a decir que la diferencia aquí es de grado. Es decir,
Si bien creo que es posible que haya alguno entre nosotros que pueda realmente jactarse de atender las cosas inmediatamente, pienso que la mayoría de todos nosotros, por no decir todos, dejamos pasar las cosas. Especialmente si usted es mexicano. Los mexicanos, ¿verdad? Dejamos todo para lo último. Todo hasta, vaya, la última hora, el último minuto. No solamente cuando se trata de asuntos fuera de la iglesia, sino también cuando se trata de asuntos dentro de la iglesia. Ahora, sin caer en asuntos culturales, socioculturales, costumbres, etc., debemos nosotros pensar que ciertamente en la mayoría de las iglesias, la nuestra incluida, podemos encontrar que algo que se pospone mucho, que se deja para después, es el asunto de la disciplina eclesiástica. Para decirlo de otro modo, la iglesia no suele tratar o lidiar con el pecado como debiera hacerlo. Es decir, inmediatamente. Y me refiero con esto no solamente a la disciplina formal de la iglesia, es decir, cuando, como ya hemos visto y como veremos un poco más, cuando ya los ancianos de la iglesia intervienen, pero también me refiero a la disciplina informal, es decir, a ese ministerio mutuo que los cristianos debiéramos tener, como la Biblia nos instruye, es decir, el ministerio de exhortarnos el uno al otro, el ministerio de inclusive reprender a algún hermano que está cometiendo algún pecado. Solemos nosotros no atender ese asunto inmediatamente, lo dejamos pasar, para decirlo más, para decirlo menos, posponemos el obrar inmediatamente, el responder inmediatamente. El apóstol Pablo está abordando un asunto muy serio en la iglesia de Corinto. Como vimos la semana pasada, en la iglesia de Corinto había una situación muy grave. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, una persona en la iglesia estaba viviendo en una relación incestuosa con la mujer de su padre, es decir, su madrastra. Ahora bien, ciertamente eso era algo muy serio, muy grave. De hecho, el apóstol Pablo les dice, de cierto se oye que entre ustedes hay inmoralidad sexual, pero una tal que ni aún esta se tolera y ni siquiera se menciona entre los no creyentes. Y Pablo les dice, uno de ustedes, un hombre entre ustedes, está teniendo a la mujer de su padre. Pero para Pablo ese no era el asunto más grave. Ciertamente era un asunto grave y serio, pero para Pablo el asunto más grave pues fue la reacción de la iglesia, o mejor dicho, la falta de reacción, pudiéramos quizá decir, de la iglesia. Claro, para ser precisos y para ser justos, la iglesia estaba respondiendo. No respondiendo como debiera responder, pero la iglesia estaba respondiendo. Como Pablo dice, se estaban jactando. Estaban, envanecidos ante tal situación. Y como señalábamos la semana pasada, bueno, quizá este asunto que Pablo llama aquí, que identifica como estar envanecidos, pues no era un asunto, digamos, de que por la acción tal
ellos se jactaban, sino a pesar de esa acción continuaban orgullosos, continuaban vanagloriándose, continuaban ellos siendo arrogantes y diciendo: somos tan espirituales que este asunto realmente no afecta a nuestra iglesia. Y entonces simplemente lo pasaron por alto. No hicieron absolutamente nada. Y entonces el apóstol Pablo les llama a, por supuesto, la reacción apropiada. Él en el versículo 2 y también al final del pasaje lo vuelve a decir. Dice que la acción apropiada era expulsar a tal persona de la iglesia, lo que hoy se conoce como excomunión. 2 veces menciona Pablo esto, por lo menos en el texto. Nos dice en el versículo 2: ¿no debieran ustedes más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Y luego en el versículo 13, una vez más, dice: quiten pues a ese perverso de entre ustedes. En el versículo 7 lo va a decir de una manera figurativa, como veremos si Dios quiere en el siguiente sermón, usando la ilustración de la levadura en la masa. Dice: límpiense pues de la vieja levadura. O sea, que, bueno, por lo menos 2 veces Pablo explícitamente le dice a la iglesia: quiten de en medio de ustedes a ese perverso, quiten a ese tal llamado hermano, remuévanlo, quítenlo de en medio de ustedes. Ahora bien, Pablo está hablando aquí ya del paso final en un proceso de disciplina, como ya hemos mencionado anteriormente, y como si usted ha escuchado la sobremesa, ahí discutimos también en cierto detalle, pero vamos a regresar a este punto una vez más el día de hoy. Está hablando ya del paso final del proceso de disciplina, es decir, la excomunión, la expulsión de una persona de la iglesia. Ahora, en nuestro texto, el apóstol Pablo va a hablar acerca de cómo debe ser ese proceso formal de disciplina en la iglesia. Verá usted, este asunto de la disciplina eclesiástica no es una invención de la iglesia. No es un asunto de mera conveniencia. No, tampoco pudiéramos decir que este es un asunto que muestra cuán intolerante la iglesia es, cuán falta de amor la iglesia es. No, este es un asunto que la iglesia debe tomar con seriedad. ¿Por qué? Porque esto no fue la invención de algún personaje en la historia de la iglesia. Esto es algo que el mismo Señor Jesucristo instituyó. Y aún el Señor Jesucristo, Él lo que hizo fue seguir la enseñanza de la Escritura. Es decir, me refiero a las Escrituras del Antiguo Testamento. Aún antes de la era del Nuevo Testamento, en el pueblo de Dios, ¿sí?, en la comunidad visible del pacto, se practicaba lo que hoy conocemos como disciplina eclesiástica. Es decir, como veremos en uno de estos sermones en esta serie, dentro de nuestra exposición de 1 de Corintios, la fórmula quiten a ese perverso, ¿sí?, no es algo que Pablo inventó. Quiten a ese perverso de entre ustedes o de en medio de ustedes. No es algo que Pablo, no es una frase que Pablo acuñó, que se le ocurrió en ese momento, o inclusive que el Espíritu Santo en ese momento le reveló a Pablo. No, más bien esta frase de hecho proviene del Antiguo Testamento. Es una fórmula aún usada, y cuando digo fórmula me refiero
a una frase que debía decirse, ¿no? O que se decía. Aún en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, encontramos que cuando alguien era expulsado de la comunidad visible del pacto, en ese entonces Israel, también como Moisés instruyó, la frase, palabras más, palabras menos, eran: purguen el campamento, quiten a ese perverso o quiten al perverso de en medio de ustedes. Entonces, la disciplina eclesiástica no es algo que debe tomarse a la ligera, porque esto es algo que Dios mismo ha instituido y que el Señor Jesucristo declara en el Nuevo Testamento. Es la manera en que la iglesia debe tratar con el pecado en su seno. Ahora, hay algo que es muy triste, y esto es la desaparición de la disciplina eclesiástica en la iglesia, para hablar en términos generales. No estoy diciendo que todas y cada una de las iglesias deben sentirse aludidas en este sentido, porque hay iglesias que continúan siendo fieles al Señor, pero más y más iglesias están optando por dejar de lado, por hacer a un lado la disciplina eclesiástica. Y en un extraordinario artículo, el doctor Al Mohler, presidente del seminario de la Convención Bautista del Sur, un artículo que tiene como título: Disciplina eclesiástica, pues la marca ausente de la iglesia. ¿Y por qué le llama así a su artículo? Porque, los reformadores, siguiendo a la Escritura, insistieron que una iglesia verdadera es reconocida por estas tres marcas. Recordará usted, si estuvo aquí la semana pasada, y si no, permítame decirle, estas tres marcas son las siguientes. Número 1, la verdadera predicación de la palabra de Dios. Número 2, la correcta administración de los sacramentos, bautismo y santa cena. Y número 3, por supuesto, el ejercicio fiel de la disciplina eclesiástica. Sin embargo, más y más iglesias están abandonando esta tercera marca. Y Mohler en su artículo se pregunta ¿por qué? ¿Cómo sucedió esto? Y él dice que, la respuesta, diríamos, parcialmente puede encontrarse en desarrollos que han ocurrido tanto internamente como externamente en relación con la iglesia. O sea, desarrollos tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y dice Mohler, de manera simple, el abandono de la disciplina eclesiástica puede ligarse, dice él, a que la iglesia, el cristianismo, él hablando de su contexto en América o los Estados Unidos, pero también esto tiene que ver con absolutamente, pues todas las culturas, pero mayormente vemos esto en el occidente y en Norteamérica. Dice, de manera simple, el abandono de la disciplina eclesiástica puede ligarse a la acomodación de la iglesia a la cultura. La acomodación de la iglesia a la cultura. Durante mucho tiempo, las iglesias trataron de ser fieles al Señor con respecto al ejercicio de la disciplina eclesiástica. Y en algunos contextos se llegaba, digamos, y creo que hasta lo veríamos bastante exagerado, pero en algunos contextos las iglesias sostenían días de disciplina regulares. ¿Qué eran los días de disciplina? Eran fechas especiales cuando la iglesia se reunía para sanar cualquier herida en la comunidad de la iglesia, para amonestar a los miembros que se estaban alejando, para reprender a los obstinados y, si era necesario, para excomulgar a aquellos que habían resistido la disciplina.
En ese entonces, comenta Moller, y me parece muy interesante, ninguna esfera de la vida estaba fuera del ámbito de rendición de cuentas que los miembros debían a la iglesia. Ninguna área de la vida se consideraba como fuera de su responsabilidad de rendir cuentas a la iglesia. Los miembros sabían que debían conducir sus vidas en armonía con la Biblia y con los principios morales que surgen de las Escrituras. Sin embargo, las cosas cambiaron con el tiempo y la disciplina eclesiástica empezó a entrar en declive. En parte eso se debió a que para ese entonces la iglesia empezaba a ser infectada por lo que se conoce como liberalismo teológico, es decir, de manera simple, eruditos, teólogos, pastores, maestros dentro de la iglesia empezaron a rechazar la autoridad de las Escrituras. Es más complejo y más complicado, pero de manera simple eso fue lo que sucedió. No más la Biblia se consideraba como un libro divino completamente autoritativo, y entonces por la influencia del liberalismo, bueno, la iglesia empezó también a unirse, ¿sí? a tratar de acomodarse a estas nuevas, digámoslo así, maneras de ver la Escritura. Pero no solamente el liberalismo teológico empezó a producir daño en la iglesia, sino también con el correr del tiempo, mientras la iglesia se acomodaba más y más a la cultura, pues sucedió lo que un autor llama el triunfo de lo terapéutico. En otras palabras, poco a poco la cultura empezó a enseñar que la meta que una persona debía buscar era la autorrealización, y cualquier cosa que impidiera esa autorrealización era considerado como algo opresivo. Bueno, la iglesia ha sentido, como dije una y otra vez, la presión cultural, la presión para acomodarse a la cultura. Y a eso le podemos añadir que la noción de vergüenza ha ido desapareciendo de la cultura. El día de hoy se considera casi un crimen capital el avergonzar a una persona, que una persona sienta vergüenza. Y esto entonces está invadiendo el campo de la educación, el campo de la psicología, el campo de todas las áreas de la vida. No sé, me están llamando aquí. Sí, perdón, hay dos vecinos que están muy molestos por unos autos que están bloqueando las entradas. Perdón por suspender así el sermón. Enfrente, sí, hay un coche gris Volkswagen y un Nissan negro, placas de Estado de México, un Nissan placas de Estado de México y un auto de color gris Volkswagen, ¿no? Volkswagen gris, con placas de Estado de México, perdón. Y una camioneta Nissan, ¿qué color? Roja. Por favor, si pueden moverlos, los vecinos están molestos por eso. Gracias. A ver si podemos editar esto. Bueno, muy bien. Entonces decía que está desapareciendo la noción de vergüenza. Se considera la vergüenza como algo nocivo, y esto ha invadido el campo de la educación, ha invadido el campo de la psicología y tristemente también la iglesia. No me malentienda. Por supuesto que hay maneras incorrectas y aún pecaminosas de hacer que una persona sienta vergüenza, pero cierta medida de vergüenza es necesaria. Pero el día de hoy
Bueno, la cultura ha optado por proteger a las personas, por proteger su autoestima, por salvaguardar su autorrealización, de manera que no se permite que la persona sea avergonzada en lo más mínimo. Bueno, y esto tiene que ver directamente con lo que mencionaré un momento más. Es decir, el temor de ofender a las personas. Y en el contexto de la iglesia, el temor de ofender a los miembros. Y esto está siendo exacerbado, aumentado pues, por el surgimiento y consolidación de lo que se conoce como la cultura de los derechos. O sea, el atentar en contra de mis derechos. Esta es la retórica del día. Todo se trata de los derechos humanos, de los derechos personales, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los niños, de los derechos y así de los animales, de los derechos del Amazonas, y así podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Pero el punto es, como el apóstol Pablo dice a los corintios, la iglesia debe seguir las sagradas escrituras. Nuestra autoridad máxima, nuestra autoridad incuestionable, no es sola cultura, es sola escritura, es la palabra de Dios. Y sin importar lo que la cultura diga, nosotros debemos seguir la enseñanza de las sagradas escrituras. Y la Biblia nos manda, como lo está haciendo el apóstol Pablo aquí, tratar con el pecado en la iglesia, sí, con gracia y amor, pero también con firmeza, con firmeza. Y esto es lo que Pablo le dice aquí a los corintios. Ustedes ya se tardaron, les dice el apóstol Pablo básicamente. Ustedes están dejando pasar esto. Están ustedes titubeantes. No quieren ustedes administrar disciplina. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, algunos piensan que los corintios tenían alguna de estas razones, o todas. Unos dicen, como estaban tan envanecidos, porque ellos creían que eran tan espirituales y que seguían una sabiduría superior a la sabiduría del Evangelio, entonces esto no era ningún problema. Otros piensan que se trataba de un miembro influyente en la iglesia, un miembro pudiente en la iglesia. Bueno, para acabar pronto, el hermano en la iglesia que diezmaba más, pues, okay. Así de simple, ¿no? Entonces, algunos piensan que este hombre, pues, tanto en la sociedad como en la iglesia, era un hombre bastante influyente. Otros dicen que la razón por la cual ellos no hacían nada es porque Pablo estaba ausente. Entonces, mientras estuviera ausente, pues no tenían por qué hacer nada. Cualquiera que fuera el caso, el apóstol Pablo les dice, no, ustedes están tardando. Yo de mi parte, véalo usted en la escritura, yo de mi parte, dice el apóstol Pablo, aún ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Y hay toda una discusión aquí, que tiene que ver con la sintaxis y demás, y tiene que ver con semántica, que si este espíritu es el Espíritu Santo o es su propio espíritu. ¿Y qué quería decir el apóstol Pablo aquí con yo ausente pero presente? ¿Será que Pablo tenía una especie de viaje astral, ¿no? Y salió su espíritu de su cuerpo y estaba con ellos? Créame, algunos optan por esa interpretación, apelando a lo que Pablo dice acerca de su experiencia cuando el Señor le permitió una visión del cielo. Podemos leer acerca de eso. El mismo apóstol Pablo habla de esto en 2 Corintios capítulo 12. Dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo o no, no lo sé, pero le concedió el Señor tener esta visión del cielo. Entonces algunos dicen que Pablo está diciendo, bueno, yo estoy ahí, mi cuerpo está ahí, pero viajé
mi espíritu viajó y vino a estar con ustedes. No creo que ese sea el caso. Más bien lo que Pablo está diciendo aquí es que ustedes tienen mi apoyo. Estoy lejos, sí. No había FaceTime, no había videollamadas, no había Skype, no había nada de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero Pablo dice, yo estoy con ustedes, estoy en espíritu con ustedes, yo les acompaño, voy a estar ahí presente en el sentido de apoyar lo que ustedes deben hacer. Y entonces el apóstol Pablo dice, ustedes ya debieron haber tomado acción. Yo por mi parte, yo ya lo he hecho. Versículo 3. Yo ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y aquí vienen las instrucciones que Pablo da con respecto a la disciplina eclesiástica. Recuerde, por favor, estamos hablando aquí del último, bueno, de hecho del penúltimo y del último paso en el proceso. ¿Dónde encontramos ese proceso? Jesucristo claramente delinea y describe para nosotros el proceso de disciplina eclesiástica en Mateo 18. Primer paso, si tu hermano peca contra ti, primer paso, ve tú y en privado repréndele. Llámale al arrepentimiento, exhórtale, ruégale, suplícale que deje su camino de pecado. A eso se le conoce como disciplina informal. Y en una iglesia saludable eso debería suceder todo el tiempo, como ya hemos señalado en otras ocasiones. Una iglesia que entiende el evangelio y que está comprometida con la pureza de la iglesia. Una iglesia que sabe que uno de los atributos de la iglesia es su santidad. Es una iglesia que se va a comprometer con preservar la santidad de la iglesia. Y eso entonces implica que todos los miembros tenemos responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno de nosotros ve a otro hermano cometiendo algo que es contrario a lo que la Biblia manda, nuestro deber es ir y en privado llamar a esa persona al arrepentimiento. Jesús dice, si te escucha, bueno, ahí acabó el asunto. Claro, dependiendo de qué sea, porque puede ser que uno vea a tal persona haciendo algo que sí necesita tal vez su esposa, su esposo, su familia saber, ¿no? O sea, no es el fin del asunto nada más, déjalo de hacer, ¿no? Dependiendo, pero suponiendo que no es un asunto que implique cosas así, si yo veo a un hermano que está cometiendo algo que no está bien, puede ser algo tan simple como robarse las uvas y probarlas ahí en el súper, ¿no? O sea, puede ser algo tan simple como meterse en sentido contrario para ocupar el único cajón de estacionamiento disponible en la plaza comercial. Si yo veo eso, debo decirle a mi hermano, eso no está bien, eso no está bien, ¿sí? Bueno, por otro lado, ahí está murmurando, se me hace que se comen las uvas pero bueno. Bien, por otro lado dice Jesús, si no te oye, toma 2 testigos, ¿sí? 2 o 3. ¿Por qué? De nueva cuenta, Jesús está siguiendo la enseñanza de las Escrituras. Y en el Antiguo Testamento era muy claro que todo asunto debía juzgarse en presencia de 2 o 3 testigos. Entonces dice Jesús, llama a 2 o 3 testigos. Si escucha y se arrepiente, ahí terminó el asunto. Pero si no, Jesús dice, dilo a la iglesia. Y esto es lo que se conoce como disciplina formal. Y de eso Pablo está hablando aquí, en nuestro pasaje de hoy. Cuando la disciplina ya es formal, cuando interviene la iglesia, cuando tal persona es llamada al arrepentimiento formalmente por los ancianos de la iglesia. Y si la persona no se arrepiente, entonces viene pues el paso final, dice Jesús. Tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Y qué es eso de tenlo por gentil o publicano? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir?
bueno, Pablo está usando una referencia cultural entre los judíos. Los gentiles pues eran aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, eran los paganos. Y los publicanos eran los recaudadores de impuestos, aquellos que normalmente trabajaban para Roma, eran los que cobraban los impuestos para Roma, para el imperio romano. Y usted comprenderá que no eran muy bien vistos. ¿O acaso usted, cada vez que tiene que ir a hacer su declaración de impuestos, usted va cantando loas al SAT? Pues no creo, ¿verdad? No es algo así como que muy popular. Pero imagínese si los impuestos eran impuestos opresivos, ¿sí? Y eran impuestos por demás ilícitos, etcétera. Simplemente impuestos, valga la redundancia, por el poder de Roma. Entonces los que trabajaban para los romanos eran completamente impopulares y eran considerados la escoria, ¿sí? La basura, eran indeseables, eran considerados pecadores de la más fea calaña, ¿sí? Entre otros. Bueno, cuando Pablo dice, discúlpeme, cuando el Señor Jesús dice tenlo por gentil y publicano, es el equivalente a lo que Pablo dice aquí en nuestro pasaje. Dice, versículo 4, note la formalidad, note que es un asunto público, ¿sí? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, asamblea pública de la iglesia, ustedes y mi espíritu con ustedes, o sea, yo voy a estar con ustedes ahí, voy a estar en espíritu, dice el apóstol Pablo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Uno de los pasajes más complejos, diría yo, de toda la carta y quizá de toda la escritura. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice el tal sea entregado a Satanás? Bueno, ciertamente Pablo ya ha dicho, versículo 2, y volverá a decir, versículo 13, expulsen a esa persona, quítenla de en medio. Es lo que hoy se conoce como excomunión. Quiten a esa persona de en medio de ustedes. Pero Pablo describe ese quitar a la persona de en medio como entregarlo a Satanás. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice el tal sea entregado a Satanás? Y si eso es confuso, bueno, lo que sigue es aún más confuso. Dice, para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Bueno, la gramática aquí en este pasaje es un tanto difícil de entender aún para las personas más versadas en estos asuntos. Pero bueno, aún con todas las dificultades, ha habido consensos con respecto a lo que Pablo quiere decir. Bueno, ciertamente lo que podemos entender así sin mucha complicación es que la persona que persiste en pecado, ¿sí? Para usar lenguaje bíblico y bíblico de tal grado, lenguaje de la Reina Valera. Bueno, Pablo dice cuando una persona es contumaz, la escritura dice cuando es contumaz y rebelde. ¿Qué quiere decir esto? De manera sencilla y simple, la excomunión ocurre por un pecado y un solo pecado. ¿Sabe cuál es? Falta de arrepentimiento. Cuando una persona rehúsa arrepentirse, cualquiera que sea el pecado, ¿sí? No es que la excomunión va a ocurrir cuando alguien hace uno de estos pecados escandalosos y groseros y grotescos, ¿no? Más bien es cuando la persona rehúsa arrepentirse de su pecado. Cuando una y otra y otra y otra y otra y otra vez se le ha llamado al arrepentimiento, se le ha suplicado aún con lágrimas y la persona continúa impenitente,
es entonces cuando ocurre la excomunión y es cuando la persona debe ser expulsada de la iglesia. Y ustedes se preguntarán, bueno, de hecho, paréntesis, hubo una pregunta así en la sobremesa pasada, ¿qué quiere decir con expulsar de la iglesia? ¿Quiere decir que se le saca del edificio? Bueno, recuerde usted que la iglesia no es este edificio. La iglesia es la comunión de los creyentes, aquellos que, por supuesto, están bajo la autoridad del Señor Jesucristo, mediada a través de los oficios que dejó a la iglesia, aquellos que están en esta relación pactal el uno con el otro. O sea, la iglesia puede reunirse en el parque, en la playa, bajo un árbol, en una cueva, etcétera, y sigue siendo la iglesia. Esto, las paredes del edificio no constituyen la iglesia. La expulsión de la que Pablo habla aquí es una expulsión espiritual, ¿sí? Es una expulsión de la comunión espiritual de la iglesia. Es decir, ante la falta de arrepentimiento, la persona ya no es considerada como creyente. La persona ya no es considerada como creyente. Lo que Jesús dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto? Tenlo como un no cristiano, ¿sí? Tenlo como alguien que no es creyente. Ya no puede tener comunión en la mesa ni puede tener comunión con los hermanos. Ya no más esa persona es parte de la iglesia. Ya no es el hermano o la hermana tal, es señor o señora tal, señorita o joven tal. Ya no más es hermano o hermana, no se le reconoce como tal. Pero Pablo dice que este expulsar es entregarlo a Satanás. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Dice que debe ser entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ciertamente, la Biblia representa a Satanás como el destructor en 2 Corintios 4:4, 1 Timoteo 1:20, 2 Tesalonicenses 2:9 al 10. Ciertamente a veces Satanás es instrumento de juicio, a veces por razones que el Señor considera en su absoluta y santa sabiduría. Él puede permitir a Satanás afligir a las personas, inclusive físicamente, como en el caso de Job. Pero lo que creo que el apóstol Pablo está diciendo aquí con estas palabras es que expulsar a la persona y entregarlo a Satanás es simplemente expulsar, sacar a la persona, ponerle fuera del ámbito de la seguridad espiritual de la iglesia. Verá usted, la iglesia es una especie de embajada, la iglesia es una especie de puesto de avanzada en este reino usurpador del diablo en el mundo. La iglesia es una pequeña colonia del cielo, ¿sí? Y entonces, piense usted, digamos, para aquellos que son, ávidos seguidores de algunas series, piense usted en esos lugares seguros en la serie Walking Dead, como en su momento tal vez fue Alexandria, un lugar, ahí dentro había seguridad, fuera, no, ahí estaban los zombies, ¿sí? Dentro las personas podían estar seguras, fuera, no. La iglesia entonces es este lugar donde el Señor dispensa su gracia salvadora, donde el Señor da los medios de gracia, donde la persona está en cierto sentido a salvo de Satanás, en cierto sentido, ¿sí? La iglesia es este lugar de seguridad espiritual. Sacar a una persona de la iglesia es dejarlo fuera de ese ámbito de protección espiritual y entonces simplemente ahí estar a la merced, ¿sí? Y estar, por supuesto, libre para ser objeto de la obra de Satanás. Es un asunto muy serio. Ahora, cuando dice para destrucción de la carne y para que su espíritu viva para el día del Señor, lo más probable que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que se le deja a esa persona para que sufra las consecuencias de su acción, ¿sí? El punto de Pablo es que una vez fuera de la, como dice un comentarista, de la seguridad de la iglesia,
ese hombre sería entregado a las consecuencias de su pecado y moraría entonces en la esfera donde Satanás domina sin protección espiritual del Señor. Pero la idea es que viéndose ahí, la persona entonces pueda arrepentirse, ¿sí? Sí, al sufrir las consecuencias, al verse lejos de la iglesia, de la comunión de la iglesia, de los oficios de la iglesia, de los medios de gracia, la persona al sufrir las consecuencias de su excomunión pueda entonces arrepentirse para que pueda ser salvo, para que pueda ser salvo. Vaya, noten por favor que aún este paso ya final y culminante de la disciplina no tiene meramente un fin punitivo, es decir, no es nada más castigar. De hecho, se persigue un fin mayor con este fin punitivo. Hay otro mayor, ¿cuál es? El arrepentimiento de la persona. O sea, cuando ya se han agotado todos los recursos, la persona es expulsada. Y si en esta persona el Señor inició una obra de gracia, o si el Señor en su gracia pues le ha elegido para salvación, viéndose ahí fuera, esa persona entonces es llevada al arrepentimiento y entonces regresa a la iglesia. Claro que al regresar a la iglesia obviamente hay todo un proceso de restauración. No es hecho miembro inmediatamente otra vez de la iglesia. Recuerde que la expulsión ya fue el paso final. Pero el punto es que aún y es importante que entendamos esto, que el fin de este proceso no solamente es punitivo, es decir, no solamente es para castigar, no. Es para que es algo que se hace aún con esperanza de que la persona se arrepienta. En sermones posteriores iremos elaborando todo esto, pero por ahora, ¿qué debemos nosotros hacer? Si usted no es creyente, si usted no cree en Cristo, quizá encontrará esto como algo raro, por decirlo menos, y por decir lo más, usted estará pensando quizá en cosas como, bueno, esos eslogans culturales como, bueno, ¿y qué pasó con no juzgues para que no seas juzgado? ¿No la Biblia dice, no juzguen para que no sean juzgados? Y estará usted pensando con, ¿qué pasó con aquello de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Y entonces, quizá a lo mejor usted está pensando que esto que estoy mencionando simplemente es la postura arrogante e intolerante de una denominación particular, en este caso la presbiteriana. Pero déjeme decirle que con todo gusto podemos sentarnos algún día, si así usted lo quiere, para examinar las Escrituras. Y bueno, esperando que usted pueda ver que esta es la enseñanza de la Escritura. Y usted solamente tendrá dos opciones, o la acepta o la rechaza. Pero no solamente el asunto acaba allí, con respecto a no ser creyentes y encontrar todo esto difícil. Hay lo que creyentes y no creyentes debemos entender. Y lo que debemos entender es que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto por someterse voluntariamente a la voluntad de su Padre y por amor de su pueblo, estuvo dispuesto también a ser expulsado del campamento, a ser expulsado, vamos a decirlo así, y ser castigado y recibir castigo, como lo pone el escritor de Hebreos en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Ahí el escritor de Hebreos habla acerca de esto cuando dice en el capítulo 13, versículo 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Es decir, la muerte de Jesús en el monte Gólgota, fuera de la ciudad de Jerusalén, tiene un simbolismo muy grande. Es decir, Jesús, por amor a nosotros, su pueblo, ¿sí?, estuvo dispuesto a llevar nuestro pecado, y entonces por llevar nuestro pecado a ser considerado como maldito, y estuvo dispuesto entonces a morir como un maldito, como los malditos por Dios, por causa de su pecado y de mi pecado. Y entonces Él, en la cruz, no solamente estuvo fuera, muriendo como el peor de los criminales, cuando Él es el único ser humano, inocente y perfecto, pero por llevar nuestro pecado, sufrió de esa manera. Pero también nuestro Señor Jesucristo tuvo que experimentar esa separación del Padre, de la comunión perfecta con el Padre, ¿sí? Tuvo que experimentar el desagrado del Padre cuando Jesús en la cruz, llevando nuestro pecado, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto el Señor lo hizo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Por favor, no entretenga este pensamiento en su mente. Tal vez usted pueda evitar la confrontación con su pecado. Tal vez pueda evitar usted el ser llamado al arrepentimiento, como dejando de venir a la iglesia para no oír estas cosas, rechazando a las personas que le llaman al arrepentimiento. Pero sepa usted una cosa: viene el día cuando usted va a enfrentar el juicio de Dios. No piense usted que Dios dará por inocente al pecador. Si el Señor puso a su Hijo como propiciación por nuestros pecados en la cruz, no piense usted que se hará de la vista gorda con sus pecados en el día del juicio. Por eso es que usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Por eso es que usted tiene que confesarlos y pedir perdón al Señor y creer en Cristo como su Señor y Salvador. Pero ¿qué de nosotros que profesamos la fe cristiana? Hermanos, no menospreciemos la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia tiene la función de llamarnos al arrepentimiento y confesar nuestros pecados y ser restituidos. De otro modo, hermanos, escuche lo que la Biblia dice. De otro modo, es probable, si nosotros no hacemos caso y si aún nos rebelamos en contra del paso más, digámoslo así, más grave en el proceso, pudiera ser esto señal de que no somos creyentes en Cristo. Y la Biblia dice claramente, Hebreos capítulo 12, que el Señor a los que ama disciplina. Y la disciplina nos es provechosa, porque lo hace para que participemos de su santidad. Porque he aquí esta solemne advertencia: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Lejos de ser algo que debiéramos ver como un acto opresivo, represivo, la disciplina eclesiástica es una muestra de amor. Aun cuando la iglesia excomulga a alguien, esto es un acto de amor, porque si se le deja en su pecado, se le deja a estar engañado, ¿sí?, a estar ciego a la realidad, y eso hará que esta persona termine en el infierno. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, un par de puntos de acción aquí. Número uno, obviamente, el llamado es a cambiar nuestra manera de pensar con respecto a la disciplina. Si es que tenemos un concepto erróneo, tenemos que cambiar nuestro concepto erróneo. Pero número dos, y esto tiene dos vertientes: una para
todos nosotros los creyentes, si nosotros, como ya hemos escuchado, vemos a un hermano, sabemos de alguien, esta misma semana hable con esta persona. Voy a ser muy práctico, muy claro. Esta misma semana, usted que sabe de alguien que está andando en pecado, hable con esa persona, inicie el proceso. Número 2, también, muy claro y muy práctico, para todos aquellos que todavía tengan dudas con respecto a esto, con respecto al acto de disciplina de la semana pasada. Quiero pedirles e invitarles, acérquense a mí o acérquense a los ancianos de la iglesia y podemos conversar y platicar acerca de eso. Si usted todavía no está convencido, si usted cree que esto de la disciplina es algo que la iglesia no debe seguir, necesita usted acercarse a nosotros, vamos a platicar, vamos a conversar a la luz de las Escrituras. Esta es la invitación para todos ustedes. Y por último, ahora sí, toda la iglesia. Hermanos, a diferencia de los corintios, respondamos inmediatamente. No lo dejemos pasar. No posterguemos la disciplina. No dejemos nosotros que el pecado siga creciendo. Respondamos inmediatamente, ancianos de la iglesia, miembros de la iglesia, seamos una iglesia que sigue a la Escritura y no a la cultura. Seamos una iglesia no de 2 marcas, sino de 3 marcas. Seamos una iglesia fiel al Señor Jesucristo y fiel a su palabra. Que Dios bendiga la predicación de su palabra. Amén.